Me permito presentar a la maestra Flor de María Chávez Sandoval de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, también del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Planeación de Políticas de Eficiencia Energética en el área de Políticas y Programas de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, donde también trabajó como subdirectora de Integración de Políticas entre 2014 y 2018. Su labor se enfoca en temas de indicadores, formulación, monitoreo y evaluación de política en eficiencia energética. También ha trabajado en la evaluación de impacto de intervenciones en beneficio de personas que viven en zonas de alta marginación, temas de desarrollo social y derechos humanos. Cuenta con la acreditación de diversos cursos y talleres sobre la eficiencia energética en economías emergentes, evaluación de proyectos y modelación de eficiencia energética en las plataformas como MedPro y LEAF. Recibamos a la maestra Flor de María Chávez Sandoval con la presentación Políticas de Eficiencia Energética más allá de los aspectos técnicos. Adelante con su presentación, le solicitamos abrir su micrófono. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Voy a compartir la presentación y espero que ya se esté viendo de manera correcta. Muchísimas gracias a la Secretaría de Energía y al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias por la invitación a participar en este segundo conversatorio, La energía en voz de las mujeres, y también a los directivos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía que me consideraron para participar en este evento. Como mencionaron, vamos a hablar de políticas de eficiencia energética, tratando de enfocarnos un poco más allá de los aspectos técnicos. Para quien desconozca, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que tiene por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Ha evolucionado desde 1989, cuando apareció como una comisión intersecretarial, así inició. Posteriormente, en 2008, se instituye como parte de la Administración Pública Federal en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la LASE, que en 2015 es abrogada por la Ley de Transición Energética, la cual le otorga nuevas facultades a la CONU en su artículo 18, particularmente sobre instrumentos de planeación de la transición energética. Pero vamos a empezar con esta parte de cómo se puede definir a la eficiencia energética. Se puede decir que es el nivel de consumo de energía necesario u óptimo para proveer un servicio determinado. Es decir, se puede usar menos energía para obtener un mismo servicio, se pueden generar más servicios con la misma cantidad de energía, o lo que sería óptimo, generar más servicios con menos cantidad de energía. Entonces tenemos que implica un ahorro de energía, pero no siempre. La eficiencia energética puede ser diferente a la conservación de energía, ya que esta última puede derivarse de que se disminuya un servicio energético. Por ejemplo, en una fábrica que apaga su maquinaria para no estar gastando energía, pero va a tardar mucho más tiempo en prenderla, va a disminuir su producción, va a tardar más, y entonces lo que pasa ahí es que no se está utilizando energía, se está ahorrando, va a haber una disminución del consumo de energía, pero no nos va a dar un beneficio como tal, no va a haber mayor producción, al contrario, puede haber un desperdicio. Entonces no se está usando de manera eficiente. Por lo tanto, tenemos que la eficiencia no va en contra del confort, ni de la seguridad, ni de la productividad, ni de la viabilidad económica o la calidad. La eficiencia energética tendría que ir más allá de esto. Tendría que contemplar estos factores, tomarlos en cuenta y no ir en contra de ellos. Esto se realiza a través de medidas o acciones que se obtienen a través de cambios tecnológicos, como es el uso de equipos o sistemas con mayores niveles de rendimiento energético, de lo cual el día de ayer la maestra Norma Morales habló ampliamente sobre las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética y cómo aseguran este tipo de avances en rendimiento energético en el país, en los productos que se comercializan dentro del país. Otro es la mejor organización y gestión de comportamientos, mejores prácticas y hábitos en relación al uso eficiente de la energía, que muchas veces son factores no técnicos que tienen que ver con cambios de conducta, más también en cuestiones de administración de la energía. ¿En dónde se puede aplicar eficiencia energética? Se puede aplicar donde se utiliza energía,
en la industria petrolera, en la generación de electricidad, en los sectores de consumo final, como pueden ser transporte, industria, el sector residencial, en las casas del país, en cada una de las casas, en el sector comercio y servicios y en el agropecuario. En cualquiera de estos lugares se pueden aplicar medidas de eficiencia energética y se pueden dirigir políticas de eficiencia energética. Ahora, como parte de la eficiencia energética, sí puede haber un ahorro de energía, pero ¿cómo se mide? Tenemos que no se puede medir de forma directa como tal, porque representa una ausencia, es lo que no se consumió de energía. Entonces se determina comparando ese consumo antes y después de la implementación de una medida de eficiencia energética. Aquí en la gráfica vemos una línea amarilla, que es una tendencia temporal, y a partir de este punto, que es el inicio de un nuevo año, se aplica una medida de eficiencia energética y se tienen dos líneas. La línea naranja marca el consumo que se hubiera tenido si no se aplica la medida, siguiendo esta tendencia histórica. Y la línea verde es la energía que se consume a partir de la implementación de la medida. Entonces tenemos una brecha que se considera ahorro o consumo evitado de energía, y aquí es donde podemos tener esa medición, esa estimación como tal, porque ciertamente no lo tenemos concretamente cuánto fue ese ahorro. Es una estimación como tal. Y por ello también tenemos indicadores de eficiencia energética, que son herramientas que nos sirven para analizar interacciones entre las actividades y el consumo de energía. Un indicador de energía es una relación entre consumo de energía y un nivel de actividad. Estos proveen información sobre tendencias respecto al consumo histórico de energía, cómo se ha estado consumiendo la energía respecto a esa actividad en el tiempo, como vimos en la gráfica, y también pueden ser utilizados en la modelización y predicción de una demanda futura de energía. Podemos tenerlos presentes para decir cómo pensamos que se va a consumir la energía dependiendo de qué políticas estemos implementando, dependiendo de qué cambios de comportamiento estemos considerando. Sobre esta segunda parte, ¿se pueden evaluar los cambios de comportamiento? Se pueden evaluar, pero es más complejo que hacer una estimación de ahorro de energía como tal, y puede llevar más tiempo del que se tiene contemplado. O, por ejemplo, en el caso de la Administración Pública Federal, cuando se tienen que hacer reportes trimestrales, semestrales, anuales, muchas veces este tipo de evaluaciones llevan mucho más tiempo. Entonces, llegan a ser más complejas. Por eso tenemos este tipo de indicadores que nos van dando información conforme la vamos publicando. Además del ahorro de energía, la eficiencia energética deriva en diferentes beneficios, como puede ser el ahorro económico como tal. Si estamos consumiendo menos energía, estamos gastando menos en esa energía. Pero también se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, que es una cuestión de beneficios ambientales. Y también podemos tener una mayor seguridad energética, porque la energía que pudiéramos estar consumiendo como tal, la estamos ahorrando o la estamos difiriendo al futuro. Entonces necesitamos importar menos combustibles, por ejemplo. Entre otros muchos beneficios que en algunas circunstancias se necesitaría una evaluación cualitativa para poder plantearlos estratégicamente. Pero ¿cuál es la relevancia de la eficiencia energética y su alineación con la planeación nacional? Sabemos de los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual el 7, que es la energía asequible y no contaminante, incluye la meta 7.3, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Ahí directamente está reflejada como un objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial. Pero también tiene implicaciones en diferentes ODS, como puede ser acción por el clima, salud y bienestar, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, entre otros, incluyendo igualdad de género también. Hablando ya en el ámbito nacional, la alineación que tenemos viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, posteriormente la Estrategia de Transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Las actividades de la CONUE están alineadas con esos instrumentos de planeación y se reflejan en el Plan Anual de Trabajo de cada año, que actualmente está enfocado en 15 programas institucionales.
Yo trabajo en la Dirección de Políticas y Programas en el equipo del maestro Juan Ignacio Navarrete, el cual está a cargo de 3 programas institucionales, que es Estadística, Modelación e Indicadores, Instrumentos de Planeación para la Transición Energética y Sistema de Información de Transición Energética. Específicamente, yo me desempeño en la Dirección de Planeación de Políticas de Eficiencia Energética, donde hacemos lo siguiente: análisis de información para la elaboración de indicadores, participación en la formulación y evaluación de políticas de eficiencia energética y consolidación de informes nacionales y reportes de actividades institucionales. A grandes rasgos son las líneas generales. En cada uno de los programas, especialmente ahora en Estadística, Modelación e Indicadores, nos vamos a referir. Tenemos nuevamente líneas generales de las que se desprenden actividades más específicas, pero nos vamos a concentrar en esto. Revisión de directrices nacionales e internacionales en la materia, tanto de eficiencia energética como de estadística, como de elaboración de indicadores. Investigación sobre tendencias económicas y de consumo energético, y análisis de información sobre equipos y hábitos de consumo de energía. En el programa de instrumentos de planeación para la transición energética, tenemos la revisión de atribuciones legales y estrategias para su cumplimiento, cómo vamos a cumplir ante esas atribuciones que tenemos como áreas de planeación. Análisis de medidas, políticas y programas de eficiencia energética, tanto nacionales como internacionales, cuáles se han elaborado, cuáles se están haciendo ahora. Analizamos los indicadores que estamos viendo en el programa anterior y cuáles son sus tendencias, qué tanto han funcionado y en algún momento por qué no han funcionado o qué sí está funcionando. Para a partir de eso proponer medidas o políticas o la actualización de las mismas de acuerdo con lo que nos está planteando la legislación. Y posteriormente hacer procesos participativos para la formulación y evaluación de estas políticas. En el sistema de información de transición energética se pone a disposición elementos para realizar captura de información relevante, en donde las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y sujetos obligados, como usuarios de patrón de alto consumo de energía, o las empresas energéticas necesitan reportar información, porque así lo marca la ley, y con ello se hacen reportes de información para instancias fiscalizadoras. También se da seguimiento a reportes institucionales y se elaboran manuales internos. Algunas publicaciones y proyectos sobre indicadores son el Informe Nacional de Monitoreo de Eficiencia Energética y la Base de Indicadores de Eficiencia Energética, los cuales tienen la participación de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para poder elaborarlos, para poder acceder a esa información. En cuanto a buenas prácticas, también se han elaborado algunos documentos, como la propuesta de instrumentos para facilitar medidas de eficiencia energética, que incluye un diagnóstico de la perspectiva de género en el sector industrial, en cuestión de eficiencia energética, así como una guía de mejores prácticas para procesos participativos, debido a la sinergia que se logró crear entre las instituciones públicas, las empresas y la academia. Se participa en otros proyectos como este de CEPAL, que es una base de información de eficiencia energética, en donde se tiene información de diferentes países, incluyendo México. También se participa en los instrumentos de planeación del sector, como la estrategia de transición, el programa sectorial, se elabora una hoja de ruta en materia de eficiencia energética, entre otros. Y sobre la captura de información, también el área en la que trabajo desarrolla la lista de combustibles y sus poderes caloríficos que sirven de referencia para que los sujetos obligados que comentábamos puedan hacer sus reportes anuales. Y también se registra la información que tenemos y que se puede publicar en los registros nacionales de información estadística y geográfica. Ahora sí, vamos más allá de los aspectos técnicos. La evaluación de cambios de comportamiento es compleja, como mencionábamos, porque influyen diferentes variables y porque muchas veces se tienen que estar reforzando las medidas constantemente. Por ejemplo, en las empresas o en las industrias donde se implementan sistemas de gestión de la energía, es un ciclo que comienza con la concientización, que después pasa por la sistematización, llega a una certificación y tiene que ser constantemente reforzado, tiene que estar las personas constantemente convencidas de que lo tienen que hacer de esa manera. Y además se tiene que llevar a todos hacia ese mismo camino para que lo sigan haciendo, para que después volvamos al ciclo nuevamente y lleguemos nuevamente a la certificación después de cierto. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero también en el caso del gobierno no se tiene acceso a información
que nos pueda decir específicamente cómo están cambiando las conductas en el sector industrial o en el sector agropecuario que deriven en un ahorro de energía o en un uso más eficiente de la energía y sobre todo qué los está motivando a hacer. Entonces, este tipo de evaluaciones llevan usualmente más tiempo de 1 año, más tiempo de 2 años y difícilmente el gobierno puede llevarlas a cabo, aunque no es imposible. También se necesita la participación de todos los niveles de gobierno. La acción local es de gran importancia para promover e implementar políticas de eficiencia energética, porque ahí es donde se utiliza la energía, a nivel local. Las políticas nacionales pueden ser directrices, pero donde se está viendo y se está reforzando esa implementación, o debería ser así, es a nivel local. Tanto desde los municipios como los estados deben implementar las reglamentaciones necesarias para que se lleve a cabo y además tener la vigilancia adecuada para ver que se esté cumpliendo con lo que se está reglamentando. Además de que cada persona y cada industria y cada negocio es encargado de llevar este tipo de vigilancia y de cuidados. La academia y el sector privado son claves para implementar medidas y programas de eficiencia energética, debido a que se necesitan estudios e investigaciones, como lo comentábamos en el cambio de comportamiento, pero además de muchas otras cosas, de tendencias económicas, de cómo se está utilizando la energía, para tomar decisiones basadas en evidencia, para que no sea una ocurrencia nada más de una persona en el puesto que desempeña, tiene que haber evidencia. También la preparación y actualización de cuadros profesionales es necesaria, y esto viene desde las universidades, posgrados, pero también en las empresas. ¿Qué tanto se está actualizando en estos temas y qué tanto lo están implementando? Y también se debe buscar que los escenarios planteados sean realizables, porque una cuestión es plantear un estudio, tener ciertos supuestos, y otra muy diferente es lograr que eso aplique para todo el país y para la realidad de todo el país. Nuestro país es muy diverso, tanto en regiones como socialmente, y entonces no se puede generalizar una medida que pueda aplicar para Ciudad de México, que sea lo mismo para Sonora, pero que sea lo mismo para Yucatán. Es necesario que se conozcan y que se den a conocer este tipo de estudios para que los tomadores de decisiones cuenten con mayor información y puedan hacer mejores políticas. ¿Por qué? La eficiencia energética necesita de todas las personas para funcionar. El comportamiento y manejo tecnológico, que es a partir de lo que la eficiencia energética nace, influye de manera individual, sectorial, nacional e internacional. Vamos por ese caminito. Las acciones que yo hago influyen en donde yo vivo, en mi casa, en mi comunidad, pero también en la industria. Una empresa cementera o una acerera influye cómo están usando la energía a nivel industrial y a nivel nacional, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho tanto del nivel personal como sectorial para que pueda haber una mejor o mayor eficiencia energética a nivel nacional e internacional. A partir de esto tenemos que hay personas y organizaciones que usan la energía de manera eficiente por obligación, porque los está obligando una ley o porque los obliga alguien a que tienen que hacer o implementar esa medida. Hay personas que lo hacen sin darse cuenta porque a lo mejor están buscando o ser más productivos, o ahorrar dinero o ser más sustentables, pero no tienen en mente que lo que están haciendo es eficiencia energética, procurando ser más eficientes. Y hay personas que lo hacen conscientemente, que saben que tienen que aplicar medidas de eficiencia energética, que buscan cómo hacerlo, cuál es el mejor método, buscan mejores prácticas, buscan cómo lo hacen en otros países, en otras industrias, diferentes metodologías, y eso es lo que buscamos, que lo hagan conscientemente, para que esto pueda funcionar mejor, tanto a nivel personal como sectorial. Y de ahí la importancia de que se promocione el aprovechamiento sustentable de la energía, que se conozca qué es y cuáles son sus beneficios. Ahora pasemos a algunas consideraciones de género. Hay un documento de la OCDE donde se están congregando, o se congregaron en 2021 políticas de desarrollo, de recuperación sostenible después del COVID, y se encontró que de 705 medidas, solamente 18, es decir, el 2.5%, incluían perspectiva de género o eran género sensibles. Solo el 2.5%. El uso de energía es diferente de acuerdo con los roles de género. Esta es una idea que se tiene, o se tenía, pero había muy poco documentado. Últimamente han salido más estudios, más cifras, y ya se están publicando más documentos que ponen este uso diferenciado de manera que pueda utilizarse como evidencia.
¿Y por qué lo digo esto? Porque en las personas que toman decisiones de política pública, muchas veces hay sesgos. Por lo tanto, es necesario diversificarlo. Por eso es necesario que en un equipo que va a tomar decisiones que van a influir en la vida de muchísimas personas, sea diverso y traten de minimizarse esos sesgos. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años, había un compañero, ya no está, que cuando se hablaba de esta parte del género en la eficiencia energética, decía de broma, pues es que la estufa se prende igual y la lavadora también. No importa si yo la prendo o la prende mi esposa, pues va a consumir la misma cantidad de energía. Sí, pero el asunto es cuántas veces la prende él y cuántas veces su esposa, o cuánto tiempo la utiliza cada uno. ¿Para qué utiliza su tiempo y para qué utiliza la energía del hogar? Es diferente. Y eso es lo que ya se está llegando a más publicaciones, se están teniendo más detalles, se está cientificando este tipo de aspectos que hace unos años no, ahora sí ya lo está haciendo. Ya está pasando, ya hay más elementos con los cuales tomar decisiones. Entonces, tanto la formulación como la implementación y la evaluación de medidas de eficiencia energética tienen que ser multidisciplinarias e integradoras. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, tanto para formular políticas públicas como para evaluarlas, se deben tomar en cuenta diferentes enfoques que van desde sociología hasta ingeniería aplicada. Entonces, lo mejor sería tener un equipo muy diverso que pueda atender este tipo de observaciones, pero muchas veces no se tiene o no se tienen los recursos ni económicos ni humanos. Entonces, lo que se procura es que personas que están trabajando en ese equipo puedan aprender, primero minimizar los sesgos y después aprender de otras disciplinas. Los ingenieros van a tener que aprender sociología, los internacionalistas tenemos que aprender economía y tenemos que aprender ingeniería y así sucesivamente. No podemos quedarnos con un solo enfoque sobre todo para establecer una política, menos una política nacional. Entonces, también porque el avance tecnológico es más rápido que las regulaciones. El aparato para hacer regulaciones y para que se busque que se beneficie a la mayor parte de la población, muchas veces es lento. Y la tecnología avanza mucho más rápido, se tiene mayor acceso y tiene mayor capital para desarrollar más elementos, para desarrollar más sistemas, para desarrollar más aparatos. Entonces, también tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando afuera, cómo está influyendo en la población, cómo la población lo está aceptando y a partir de eso, hacer las regulaciones necesarias. Entonces, esta es la presentación. Agradezco su atención y me parece que hay algunas preguntas. Sí, maestra, ¿puede visualizar las preguntas o desea que ayudemos a leerlas y las va respondiendo? Aquí me parece que las puedo ver. Sí. Entonces, dice, ¿cómo se pueden tener equipos de planeación más inclusivos? Como comentaba, muchas veces existen sesgos en las personas, y creo que siempre, ¿no? Muchas veces tenemos sesgos por diferentes circunstancias. Y lo primero es aceptar que tenemos esos sesgos y después es sensibilizarnos y aceptar que necesitamos otras voces y otras opiniones que estén preparadas para llevar a cabo estas actividades. Y a partir de eso hacer el reclutamiento de las personas que necesitamos en nuestros. Pero no podemos o no deberíamos decir, es que solamente quiero esta parte. Solamente voy a buscar ingenieros químicos hombres. A lo mejor necesito un ingeniero químico hombre y no necesariamente hombre, puede ser alguien que estudió ingeniería química para esto, alguien que estudió economía para esto. Y es quitar esos sesgos y hacer un poco esos reclutamientos más ciegos, pero entendiendo por qué se necesita esa diversidad. Y poco a poco así se va enriqueciendo y cuando se está trabajando así, es más fácil que den mejores resultados. Otra es, ¿qué recomienda como medidas eficientes de energía? Depende de cada sector. Como veíamos, eficiencia energética se puede implementar en todos los lugares y puede ser desde lo más sencillo, como en casa apagar la luz cuando sales de la habitación, como en los edificios segmentar las instalaciones para que no tengas que estar prendiendo y apagando cada que uno sale, pero va a apagar toda el ala. Entonces se pueden segmentar esas instalaciones, pero también en cuestiones de calor se pueden utilizar mejores aislantes. Por ejemplo, tanto a nivel de residencial, utilizar mejores materiales para las fachadas, para las ventanas, como a nivel industrial.
se puedan usar mejores aislantes para las calderas, para los refrigeradores. Entonces, depende mucho de en dónde estemos, de qué sector queramos intervenir, y se pueden hacer muchísimas medidas dependiendo qué es lo que se tenga que hacer. Primero, obviamente, se tiene que hacer una evaluación, se tiene que hacer una observación, que es lo que está pasando. Y a nivel nacional, nuevamente, se trata de enfocar por sectores para poder hacerlo de una manera no más sencilla, sino más aplicable. Después, ¿qué beneficios, además de los económicos, obtienen ahorrar energía? Como comentaba, también se tienen beneficios ambientales, como es la reducción de gases de efecto invernadero, porque cuando se produce energía, se emiten gases de efecto invernadero. Sobre todo ahora, en la etapa en la que estamos en este momento en el mundo, se está viviendo una transición energética, lo que se busca es que sea menos contaminante esta generación de energía, pero actualmente emite gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, si se utiliza menos energía para hacer la misma cantidad de cosas o más, lo que pasa es que estamos ahorrando esa energía, no se necesita generar tanta energía y entonces estamos disminuyendo esa emisión de contaminantes, por ejemplo. Otro que comentábamos es el ahorro económico. Si no estoy gastando esa energía que me cuesta, tanto como persona como industria, entonces estoy ahorrando esa cantidad de dinero y eso lo puedo aplicar ya sea para invertir en mayores medidas de eficiencia energética, para migrar a lo mejor a tecnologías más sustentables o para aumentar mi producción o para subir el sueldo a mis empleados. Entonces, estos beneficios se van derivando en otros que pueden ser todavía mayores socialmente hablando, ¿no? También se pueden diferir las instalaciones, el ingreso de nuevas plantas de generación, por ejemplo, porque esta energía que hubiera necesitado ahorita, si estoy aplicando medidas de eficiencia energética, pues la voy a diferir a más años hacia adelante. Entonces, ese dinero que me tendría que estar gastando ahorita para que entrara esta planta de generación, pues lo puedo gastar en 2, 3 años, y entonces eso lo puedo invertir en otro elemento. También aumento de empleos, porque para tener eficiencia energética se necesitan especialistas que estén desarrollando los aparatos, que los estén revisando, instaladores que procuren que estén bien puestos para que estén funcionando adecuadamente, personas que estén revisando estas políticas, pero también que estén evaluando cómo se están implementando estas políticas o estas medidas, tanto en las industrias como en las comunidades, como en diferentes sectores, ¿no? Entonces, puede haber diferentes niveles de beneficios y puede que uno se derive de otro que ya como lo que estábamos mencionando del empleo, ¿no? Cuando habla de sustentabilidad, ¿a qué se refiere? La sustentabilidad vista como una visión tradicional de un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y cómo podemos utilizar estos recursos sin tener que comprometerlos para las generaciones que vienen. A eso me refiero con sustentabilidad. Sustentable para mí quiere decir que lo que yo haga ahora va a impactar en menor manera, que la generación que viene detrás de mí y las que siguen van a poder tener este mismo acceso o mejor, tanto para el servicio energético como para poder vivir, para poder ir a un parque, para poder ver la televisión, para poder respirar el aire que tiene afuera. Las acciones y las políticas públicas no son neutras, afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. ¿Qué se puede hacer para incorporar la perspectiva del género en el diseño y ejecución de políticas? Esto es totalmente cierto. Y como mencionaba en el ejemplo que traje en la presentación, muchas veces las personas que estamos al frente tenemos sesgos, no importa si somos hombres o mujeres, y tenemos sesgos hacia un lado o hacia otro, tanto sociales como raciales, como de género. Entonces, insisto, lo primero es sensibilizarnos. Muchas veces pareciera que los cursos que nos dan de género no sirven para nada, o que los toman a broma, o que cambia muy poco o no cambia nada, pero esa sensibilización que se va haciendo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, sí sirve y sí importa, tanto que últimamente se han visto mucho mayores
esfuerzos, pero sobre todo más comentarios hacia qué se tiene que hacer para de verdad incluir el enfoque de género. Y este es un asunto transversal, no es solamente en la cuestión del sector energía, pero en el sector de energía es predominante la presencia de hombres y entonces es predominante su enfoque en las políticas. Entonces, ¿qué se puede hacer para incorporar la perspectiva de género? Una es diversificar los equipos, como mencionaba. Otra es sensibilizar a las personas que ya estamos ahí sobre qué es lo que se necesita para tomar en cuenta a estas personas, pero además se necesita información y datos, porque muchas veces queremos hacerlo, queremos justificarlo, pero cuando nos piden esa justificación, ese considerando, pues no se tiene más que el conocimiento empírico de lo que está pasando afuera. Entonces, por eso mencionaba la importancia de la investigación y de la publicación de este tipo de información, para que las personas que ya estamos aquí la podamos utilizar, la podamos poner como una justificación y a partir de eso establecer políticas que puedan tener esa perspectiva de género más marcada, porque es muy cierto, no es neutro el uso de la energía y las políticas no son neutras. ¿Es más eficiente un foco ahorrador o un foco LED? Entiendo que un foco ahorrador se podría referir a una lámpara fluorescente compacta y en este caso un LED sería mucho más eficiente. Últimamente ya hay muchos tipos de LED, pero siempre van a ser más eficientes, además de que tienen menos elementos de inseguridad, por decirlo de alguna manera. Muchas veces una lámpara fluorescente compacta tiene ciertos elementos que pueden ser peligrosos una vez que se rompen o revientan. Los LEDs no es el caso y además ya también se tiene la norma oficial mexicana de eficiencia energética, la NOM, para las lámparas LEDs de uso residencial o también de uso para vialidades. Entonces, usualmente, si se puede elegir un LED, es mejor un LED que un foco ahorrador. Me parece que son todas las preguntas. No sé si hay alguna otra. Son todas, maestras. Pues queremos agradecerle su excelente presentación y sus respuestas. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Secretaría de Energía.